¿Cómo se puede llegar a entender de verdad un sistema educativo tan grande y complejo como el de México? Bueno, hoy nos vamos a meter relleno en una investigación monumental que se propuso justamente eso, trazar un mapa de toda una década de retos y avances en la educación del país. Así que vamos a sumergirnos en estos hallazgos. Y es que todo parte de una pregunta súper importante. ¿Cómo puede una nación realmente comprender los desafíos más profundos de su sistema educativo? La respuesta, como vamos a ver, casi nunca se encuentra solo mirando dentro de las aulas. Para encontrar esas respuestas, un grupo de investigadores se echó a los hombros una tarea titánica: analizar ni más ni menos que 826 estudios académicos publicados a lo largo de 10 años, entre el 2002 y el 2011. Imagínense, estamos hablando de una síntesis masiva de conocimiento. Entonces, en esta primera parte, vamos a ver qué significó poner bajo la lupa toda una década de trabajo. Fue en esencia un esfuerzo por juntar todas las piezas y darle sentido a un mar de investigaciones sobre la educación y su conexión con la sociedad mexicana. Y cuando decimos que era diverso, de verdad que lo era. Miren, el análisis incluyó 641 estudios empíricos, o sea, los que van al campo y recogen datos, ya sea cualitativos, cuantitativos o una mezcla. Y a eso súmenle otros 185 trabajos más teóricos, como ensayos y análisis de documentos. Vaya, una mirada de 360 grados. Ahora, lo más interesante es que a pesar de tanta variedad, había un hilo conductor, un tema que conectaba esos 826 documentos. Y es el que ven en esta frase, sacada de la propia investigación: el fenómeno de la desigualdad y la búsqueda constante de la inclusión educativa. Ese, digamos, fue el corazón de todo el análisis. Y aquí viene una de las ideas más potentes de este trabajo. El foco no estaba puesto únicamente en lo que pasaba dentro de la escuela. No, de manera intencional se buscó entender cómo la educación se conecta con todo lo demás: la familia, el trabajo, las comunidades. Y esto nos lleva directamente a nuestro siguiente punto. El primer gran descubrimiento nos saca precisamente de la escuela. Nos lleva más allá de sus muros, a esos lugares donde muchas veces ocurre el verdadero trabajo educativo. La investigación encontró un contraste súper claro. Por un lado tenemos los programas de gobierno, que casi siempre vienen de arriba hacia abajo, son estandarizados y se enfocan en compensar una carencia, tratando a la gente como beneficiarios. Pero por otro lado, están las organizaciones de la sociedad civil, las OSC, que trabajan al revés, de abajo hacia arriba, de forma participativa, buscando empoderar a la gente y tratando a las comunidades como protagonistas de su propio cambio. Y aquí es donde la cosa se pone fascinante. Los estudios demostraron que estas iniciativas comunitarias consigan victorias que no se pueden medir en un examen, pero que son importantísimas. Hablamos de que la gente aumenta su autoestima, su confianza, las comunidades se organizan mejor, se apropian de sus espacios, se desarrollan valores democráticos y, algo clave, se fortalece la identidad cultural. Son los famosos logros intangibles, pero vaya que importan. Esta cita lo resume todo de una manera brillante. Es una de las conclusiones más fuertes de toda la década de investigación. La educación funciona mucho mejor cuando deja de ver a las familias como una simple herramienta para que los niños aprendan y empieza a verlas como sujetos de la educación en sí mismas. Es un cambio de perspectiva total. Muy bien, ahora vamos a cambiar un poco el ángulo. ¿Qué encontró esta década de investigación cuando la educación se topa con la cruda realidad económica? O sea, ¿cuál es la relación real entre los años de estudio, el trabajo y el dinero que se gana? A ver, por mucho tiempo, casi todas las políticas educativas se han basado en algo llamado la teoría del capital humano. La idea suena lógica. La educación es una inversión en la gente. Si estudian más, son más productivos y por lo tanto ganan más dinero en el futuro. Simple, ¿no? Pues, la gran pregunta que surgió después de analizar miles de páginas es: ¿esa inversión sigue pagando igual que antes? ¿Sigue funcionando la fórmula de más estudio es igual a más ingresos? La respuesta: se complicó. Esto que vemos es uno de los hallazgos más potentes de todo el informe. Mientras que antes se pensaba que a más educación el retorno económico era altísimo, la investigación de esta década encontró un retorno que va disminuyendo. Los autores usan una frase fuerte: una creciente pauperización de los salarios. En palabras simples, hoy se necesitan más años de estudio que antes para poder aspirar al mismo nivel de vida. A ver, para que quede claro, la conclusión no es que estudiar no sirva para nada. La escolaridad sigue siendo súper importante para la movilidad social, sigue abriendo puertas. El punto es que ya no es una garantía de prosperidad económica. La realidad es mucho, mucho más compleja que eso.
Bueno, tenemos el diagnóstico, el panorama es complejo, la pregunta ahora es ¿y qué hacemos con todo esto? En esta última parte vamos a ver el camino a seguir, el nuevo mapa que los propios investigadores proponen para el futuro. Si tuviéramos que resumir 10 años de investigación en una sola idea, sería esta. El gran desafío, el nudo del problema, es que las palancas que realmente mueven la desigualdad educativa casi siempre están fuera de la escuela, están en la casa, en la comunidad, en la economía. Y por eso mismo, la nueva agenda para la investigación tiene que ser diferente. Primero, hay que ir más a fondo. No basta con describir los problemas, hay que construir teorías más fuertes para entenderlos. Segundo, es urgente tender puentes entre lo que se investiga en la escuela y lo que pasa en la vida real. Y tercero, clave, hay que empezar a medir y a documentar cómo la educación beneficia a toda la sociedad, no solo al cheque de una persona. Y cerramos con esta pregunta, que en realidad lo abre todo. Es la reflexión final que nos deja este análisis monumental y que vale la pena llevarse a casa. Si las raíces de la desigualdad educativa están fuera de la escuela, entonces, ¿dónde deberían empezar las soluciones? Una idea poderosa para seguir pensando. Hola, a ver, pensemos en esto por un momento. Por un lado, tenemos la idea de lo que la educación debería ser, esa herramienta increíble que abre puertas y cambia vidas. Pero por otro lado, está la realidad. Una realidad de desigualdad que golpea a millones de estudiantes. Bueno, este análisis se trata justamente de eso, de meternos de lleno a repensar por completo el rol de esa persona que está ahí, al frente del aula. Y para arrancar, vamos con la pregunta del millón, la que realmente enmarca toda la conversación. ¿Un docente es alguien que simplemente transmite información, que sigue un programa y listo? ¿O es algo mucho, mucho más profundo? Esta pregunta es la llave para empezar a desarmar la visión tradicional que tenemos sobre la enseñanza. Para intentar responder esa pregunta, vamos a usar tres, llamémosles lentes, tres maneras distintas de ver el problema. El primero es potentísimo. Nos invita a ver al docente no como un simple empleado, sino como una pieza clave, fundamental en la defensa de los derechos humanos. Aquí entra un concepto que suena un poco complejo, epistemología sociojurídica, pero que es bastante simple. ¿Qué significa? Que no basta con tener una ley muy bonita que diga que la educación es un derecho. Para nada. El conocimiento real, lo que de verdad importa, sale de contrastar esa ley con lo que pasa en el mundo real, en las aulas. Es preguntarnos, ¿dónde y por qué no se está cumpliendo este derecho? ¿Y esto cómo se ve en el día a día? Pues el docente se convierte en un garante. Su trabajo ya no es solamente enseñar historia o matemáticas, no. Cada clase se transforma en un acto de justicia, sobre todo para aquellos estudiantes que han sido marginados históricamente. Es una postura activa, es enfrentar un sistema que muchas veces reproduce la desigualdad. Muy bien, pasemos al segundo lente. Este expande el mundo del docente mucho más allá de las cuatro paredes del aula. Si el primer lente lo conectaba con la justicia, este segundo lo conecta directamente con el hogar. Y eso, créanme, cambia por completo la dinámica de la educación. La idea clave aquí es que la educación no sucede en el vacío. La escuela no es una isla. Este enfoque nos dice que el aprendizaje se co-crea, se construye en una alianza poderosa entre la escuela y la familia. Reconoce que ambos son sistemas educativos vitales y que se necesitan mutuamente. Y en la práctica, esto es un cambio radical. El docente deja de ser el único experto, el que sabe. Se convierte en un colaborador que escucha, que valora los conocimientos que las familias ya tienen. Y la participación de los padres y madres va mucho más allá de pedirles dinero para la fiesta de fin de año, ¿no? Se trata de construir una participación real, democrática, donde las decisiones importantes se toman en conjunto. Y llegamos al tercer y último lente, el que rompe por completo los muros de la escuela. Este nos conecta con el mundo de afuera, la sociedad civil, los movimientos sociales, las organizaciones del barrio. Aquí aparece un concepto fascinante, el conocimiento situado. Básicamente desafían la idea de que el único aprendizaje válido es el que ocurre en la escuela. Reconoce que en las luchas de una comunidad, en la organización de los vecinos, se genera un conocimiento increíblemente valioso sobre democracia, sobre ecología, sobre cómo resolver problemas reales. Desde esta visión, el docente se convierte en un puente. Su labor es conectar el saber de la escuela con todos esos saberes que andan circulando en la comunidad. Y esto no es solo para hacer la clase más interesante, para nada. El fin es mucho más profundo. Es desarrollar en los estudiantes la capacidad de ser agentes de cambio en su propio entorno. A ver,
Aquí tenemos los 3 lentes juntos para que quede claro. Pasamos de ver al docente como un garante de derechos a un colaborador con la familia y finalmente a un puente con la comunidad. Como ven, cada lente amplía al anterior, creando una visión mucho más compleja y poderosa. Y ahora vamos a unir todo. Llegó el momento de la síntesis. Vamos a juntar estas 3 perspectivas para ver la imagen completa, para revelar cómo es este modelo del docente transformado, un docente para nuestro tiempo. Bien, primer gran cambio. Dejamos de pensar en el docente como un técnico que simplemente aplica un currículo, ahora lo vemos como un agente de derechos, una persona consciente que trabaja activamente para garantizar una educación de calidad para todos. Segundo cambio. Se acaba la imagen del docente aislado, encerrado en su aula. Ahora es un nodo dentro de una red. Su efectividad ya no depende solo de sí mismo, sino de su capacidad para tejer alianzas, para conectar con las familias y con la sociedad civil. Es parte de un ecosistema. La tercera transformación redefine qué es el conocimiento. El rol del docente ya no es llenar de información a los estudiantes. Es ser un mediador, un constructor de puentes entre el saber académico de la escuela, el saber práctico de la familia y el saber colectivo de la comunidad. Y finalmente, la transformación que quizás sea la más importante de todas. El objetivo ya no es compensar las desventajas de los estudiantes para que se adapten a un sistema injusto. No. El objetivo es empoderarlos, darles las herramientas y la conciencia para que sean ellos quienes puedan transformar ese sistema. Y así llegamos al corazón de este análisis. Si unimos todos estos puntos, la conclusión es inevitable. Enseñar deja de ser una simple técnica para convertirse en un acto profundamente ético y, sí, también político. Esta es la gran conclusión. Ser docente bajo este nuevo modelo no es solo una profesión, es una práctica política. Es una acción que requiere reflexión constante y, sobre todo, es un acto cotidiano de justicia educativa. Es entender que cada decisión que se tome en el aula tiene implicaciones enormes en la construcción de una sociedad más justa. Y para cerrar queda una pregunta flotando en el aire. Si aceptamos que enseñar es, en su esencia más profunda, un acto de justicia, entonces la interrogante ya no es solo para quienes enseñan. La pregunta es para todos nosotros. ¿Qué nos exige eso como sociedad? ¿Qué tipo de apoyo, de formación y de valoración necesita una profesión de esta magnitud?